complejo, hay como, mejor como dividirlo como en etapas. Esto es una cuestión didáctica para ir fijando, digamos, en qué hay que perder tiempo, en qué hay que hacer hincapié. Acá tenemos, bueno, un ítem sería entender un poco qué son los campos cardíacos, ¿sí? Para ver de dónde viene, cuál es el origen. La segunda cosa, entender la formación de esos tubos cardíacos al principio, que es el primer fenómeno, que son dos tubos, ¿sí? Ahora después vamos a ver. Un tercer paso es la fusión de esos dos tubos en uno central, que da origen al tubo cardíaco propiamente dicho. Después, el siguiente fenómeno que ocurre es que ese tubo se torsiona, ¿sí? Es como que se empieza a aumentar de volumen y contenido en esa bolsa pericárdica, no entra, entonces se empieza como a enrollar y se forma el asa cardíaca, donde, bueno, van a ir a parar la aurícula atrás, los ventrículos hacia adelante. Después ya viene la tabicación de la aurícula primitiva, del ventrículo primitivo y el tronco, bueno, para dar ya sí a las cuatro cavidades que uno conoce, porque antes era una aurícula, un ventrículo. Bueno, después uno puede ver cómo evoluciona el seno venoso, que es el lugar donde llega la sangre venosa en ese tubo cardíaco primitivo. Bueno, otro ítem que tiene que tratar de entender es la circulación fetal bien y cómo cambian en la vida postnatal, y bueno, y después la evolución de los principales vasos arteriales y venosos. Bueno, ay, yo no sé cómo hago para sacar esto que lo tengo acá. A ver. Acá, esto es la forma, este es el disco embrionario, o sea, estaremos en la tercera semana que está gastrulando, y rápidamente en el mesodermo, en la parte anterior, ¿sí? Se genera un área por delante de la placa, digamos, orofaringe, incluso, o sea, un área de mesodermo, ¿sí? Y más que nada relacionado con lo que es la lámina visceral del mesodermo lateral de esta región. ¿Se acuerda que el mesodermo lateral se dividía en dos láminas, la visceral y la parietal? Bueno, acá también, entonces se forma una área que se llama área cardiogénica. Y sobre todo esto que está en rojo, que tiene la forma de una herradura, ¿no? Y esto es por la confluencia de pequeños como huequitos, así como el mesodermo en otras regiones da vasos sanguíneos, acá empieza a ser un tubo, como un tubo, digamos, más grande, digamos, ¿sí? Confluyen, y da el área cardiogénica primaria. Y este tubo forma de herradura. A ese área cardiogénica primaria o campo cardíaco primario, se le van a sumar después, esto que está en verde, ¿sí? Que va a ser una región también más en relación con el mesodermo que rodea la faringe, y a esto se le va a sumar a algunas áreas, a algunas células de la cresta neural que vienen por los arcos faringeos, que son esas barritas que uno ve de afuera en el feto, en el embrión, que van a conformar después la cara. Esto es relativamente, digamos, de hace unos años. Antes siempre se estudiaba como que este era el origen del corazón, pero ahora se ve que proviene de dos áreas distintas, de este campo cardiogénico primario y del otro que se llama secundario. Esto tiene una relativa importancia porque esta región del campo cardíaco secundario va a dar origen a lo que es el tracto de salida de los ventrículos, o sea, esa encrucijada donde después se va a conformar el tronco de la aorta y ¿cómo es? Y de la pulmonar. Entonces, muchos defectos, si hay alteraciones en, por ejemplo, estos
células que vienen migrando desde la cresta neural por digamos, los arcos branquiales y se instala acá en el corazón, en esa región, puede dar muchos de los defectos, por ejemplo, tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar, etc. Bueno, esta imagen acá que tengo ¿cómo la saco? Bueno, esto es entonces, para que uno tenga idea, este era el embrión bilaminar, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que el mesodermo lateral del embrión bilaminar teníamos el paraxial, el intermedio y el lateral se delaminaba en el que quedaba pegado al techo del saco vitelino, ¿sí? Que era la hoja visceral, y la otra que era la hoja esplánica. Bueno, esto, el que está en negrito acá, sería la región en la parte adelante, bien adelante, cefálica del embrión bilaminar, donde se forma el área cardiogénica. ¿Sí? Empiezan a formarse esto, que son como tubitos, ¿sí? Estos tubitos después confluyen por el efecto del plegamiento del embrión. ¿Se acuerdan que el plegamiento lateral va a acercar los bordes laterales? Y esto se va a fusionar acá adelante y vamos a tener entonces el corazón. ¿Se entiende? No. Bueno, a ese área cardiogénica primaria, esto era lo que yo les decía, que viene el campo cardiogénico secundario con el mesodermo que rodea la faringe y también células de la cresta neural, que intervienen sobre todo en lo que es el tracto de salida del corazón. Por eso defectos en esta área, defectos de células de la cresta neural o de ese mesodermo faringio, van a intervenir en los defectos del tabicamiento del tracto de salida del corazón, que son uno de los más frecuentes, graves defectos por ejemplo, del tabique interventricular, transposición de los grandes vasos, etc. Bueno, una vez que esos tubos que eran laterales se fusionan, forman un tubo central, ¿sí? Que tiene como distintas regiones, se va como esta sería la porción cefálica y esta la porción caudal de ese tubo que queda central y ahí a la altura del cuello, digamos, cuando se fusionan esos tubos laterales, para formar el tubo cardíaco. En la parte de atrás entran las venas, la sangre venosa, el tracto de entrada, ¿sí? En lo que se llama seno venoso. Después se forma una aurícula, ¿sí? Forma una aurícula. Después hay un surco auriculoventricular, después viene un ventrículo único primitivo, y después viene el bulbo, ¿sí? Que va a dar parte del ventrículo derecho y el inicio ¿cómo es? Del tracto de salida, y después el tronco, ¿sí? El tronco, que también es, digamos, son la salida de la aorta y la pulmón. Entonces, seno venoso, aurícula primitiva, única, ventrículo primitivo, bulbo y tronco. ¿Mm? Esto que es una cavidad única y longitudinal, así, después vamos a ver que se va a ir acomodando y tabicando. ¿Mm? En la medida que esto crece dentro de esa bolsa pericárdica en la que estaba contenida, esto empieza como a dilatarse y empieza a aumentar mucho de tamaño, entonces es como que se empieza a retorcer. Entonces, a la formación del tubo cardíaco y esas cavidades primitivas, le sigue la torsión, lo que van a ver como torsión, formación del asa cardíaca, etcétera, etcétera. Donde las aurículas normalmente se van hacia atrás, hacia la región más cefálica y un poco a la derecha, y todo lo que es el ventrículo va a ir hacia la parte más posterior del embrión, más ventral, o sea, va a quedar adelante, y hacia la izquierda. Esto es la formación, lo que se llama formación de la asa cardíaca. Siempre lo venoso ingresando por el seno venoso hacia la aurícula, yendo al ventrículo y de ahí saliendo por el tracto de salida, que en este momento todavía no está tabicado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe.
Bueno, volviendo un poquito a repasar, área cardiogénica, se forman vesículas y se fusionan y forman un tubo acá adelante. Estos dos que están acá. Esto después, por efecto de plegamiento del embrión lateral, se acercan y estos dos tubos, ¿sí?, se fusionan y forma uno solo, el tubo cardíaco, que era el que veíamos recién. Acá tenemos lo mismo, ¿sí?, el área cardiogénica primaria, y esto en amarillito sería el área cardiogénica secundaria, en que ven que queda más que nada ocupando la región después del tracto de salida. O sea, las células que están acá van a después conformar lo que es el tracto de salida del ventrículo. Entonces, la mayor parte del área cardiogénica primaria da lugar a estas estructuras, aurícula, ventrículo izquierdo, y lo amarillito al ventrículo derecho y a toda esta región de partición de los vasos de salida. Esto es por efecto del plegamiento. Habíamos dicho que esos tubos cardíacos estaban acá adelante, y después, entonces, por efecto del plegamiento antero-posterior, se van hacia atrás. O sea, lo que era incluso anterior, al extremo anterior del tubo neural, bien adelante, bien cefálico, se pliega y se va hacia la parte caudal y ventral, entonces queda acomodado como a la altura del cuello del embrión, ¿sí? Acá estaría la membranita orofaringe, y esto, acá vamos a tener como las estructuras cervicales. Después va a migrar un poco más abajo y va a quedar a la altura del tórax. Y por efecto del plegamiento lateral, esos dos tubos, ¿sí?, que eran laterales, se fusionan en uno solo central. Bueno, lo mismo, estos dos tubos fusionándose y quedando colgados de una cavidad, digamos como en relación a una cavidad que va a ser la pericárdica, ¿sí? Al principio va a quedar con un mesocardio, un mesocardio posterior, pero después los tubos estos van a quedar flotando sin colgar de nada dentro de la cavidad pericárdica. Acá se está una fotografía electrónica donde esos dos tubos se están fusionando. Y esto es cómo rota o cómo se forma el asa cardíaca, ¿sí? Porque empieza como a aumentar de volumen, y dentro de la cavidad pericárdica, que todavía es media chica, empieza a tener que torcerse para poder acomodarse. Entonces, la parte más caudal, que son la región del atrio y del ventrículo, sobre todo el atrio, rota hacia arriba, hacia la derecha, ¿sí?, y hacia atrás, o sea, más cerca de la columna. Mientras que el ventrículo, ¿sí?, va a rotar hacia adelante, un poco hacia la izquierda, y hacia la cola del embrión, o sea, hacia la parte más caudal. Y ahí es como se va más o menos acomodando la fisonomía de la posición definitiva de las cavidades del corazón, como ustedes más o menos las conocen. Bueno, esto era para ver como que en los peces, digamos que entra la sangre venosa a la aurícula, ¿sí?, después va hacia a las branquias, que nosotros no tenemos, a nosotros nos reemplaza el corazón, ¿sí?, vuelve y va al cuerpo. El ventrículo, ¿cierto?, son cavidades no tabicadas. En nosotros, esta cavidad auricular primaria, ¿sí?, se va a tabicar en derecha e izquierda, una conectada con lo que es el sistema pulmonar, y el ventrículo lo mismo, se tabica en dos cavidades para mandar la sangre a oxigenar al pulmón, y después vuelve para salir al cuerpo. Bueno, seguimos con la formación del tubo. El tubo, en la parte más interior, está revestida de unas células planas que se llaman endoteliales, ¿sí? Son el endotelio. Así está formado el tubo cardíaco. Después, la parte más externa, ya ahí empieza a haber, y derivados de ese mesodermo esplácnico que habíamos comentado, empiezan a aparecer fibras musculares
Y entre ambos hay una sustancia, una matriz extracelular que en un principio no está llena de células, que se llama gelatina cardíaca, ¿sí? Que sería esto, el revestimiento del tubo, esto de los miocitos, y después esto que es una... Yo calculo, la verdad que en ningún lado dice para qué es esto, ni después cómo deriva, ni cómo evoluciona. Se me ocurre que esta gelatina lo que hace es permitir esa rotación, ese cambio de forma del asa cardíaca, porque después nunca más la vuelven a mencionar, y obviamente en las paredes del corazón definitivo tenemos un endocardio derivado del endotelio, células planas, y después directamente el miocardio. Esto desaparece. Ahora, en ningún lado dice cómo, ni por qué, ni para qué la nombran ahora. Bueno, acá tenemos, ¿sí? Esto es el corazón, tenemos un endocardio, y después las fibras musculares, un poquito acá, y en el medio matriz extracelular, que es esa gelatina cardíaca. Bueno, recuerden que el corazón es el primer sistema en ponerse en marcha en el embrión. Aún casi está empezando la cuarta semana y ya empieza a latir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el embrión necesita, una de las primeras cosas, al principio se nutre de ese endometrio, porque el sincicio trofoblasto avanza y degrada cosas, y eso le alcanza al embrión para desarrollarse, pero prontamente ya necesita vasos, una estructura y algo que bombee. Entonces el corazón, a partir del día 22, empieza a hacer circular la sangre. Aún fíjense que todavía ni siquiera la parte anterior del tubo neural se cerró. Y el día 24 ya hay sangre circular. Bueno, esto es como va a quedar la posición más o menos de lo que decía la torsión a formación de la asa cardíaca. Todo lo que es venoso queda hacia atrás, hacia la derecha, la aurícula, ¿sí? Y más caudal, más cefálico, perdón, y el ventrículo queda adelante ventral y un poco hacia la izquierda. Bueno. Esta es, espera, vamos a ver. La parte más caudal del tubo cardíaco después no tiene como una representación como cavidad dentro del corazón definitivo. Este es el lugar donde el seno venoso, que era el lugar donde confluía la llegada de las venas del embrión, ¿sí? Que se llaman seno venoso izquierdo y derecho, es donde llega toda la sangre venosa hacia el tubo cardíaco. Ese seno venoso, en líneas generales, vamos a ver que del lado izquierdo casi que se atrofia y queda formando el seno coronario posteriormente en el embrión. Y toda la sangre venosa va a ingresar, ¿sí? hacia el corazón. Acá tenemos primero una aurícula primitiva, todavía no dividida, pero ese es el que va a quedar formando más una estructura significativa, va a ser el seno venoso del lado derecho, donde una vez después formada la vena cava superior e inferior, va a quedar comunicado, ¿sí? Inferior y superior. Pero ese seno venoso es como que se mete dentro de la aurícula, perdón, y queda formando parte de la aurícula misma, no queda como una cavidad separada. Entonces, si ustedes ven, esta aurícula, que es la aurícula, supongamos, primitiva, después se va a tabicar y va a quedar derecha e izquierda. Las aurículas ustedes han visto en anatomía que tiene una porción trabeculada, que son las orejuelas, ¿sí? Y una pared que es lisa. El resto embrionario de la aurícula primitiva, esa que conocíamos, va a ser esta región, la porción de las orejuelas, o sea, la parte trabecular.
Y la porción lisa va a ser el mismo seno que antes estaba como separado y afuera, es como que se mete hacia adentro, se hace una intususcepción, que se llama, como que esa pared se mete, que pasa lo mismo con los uréteres y en la vejiga, que forma el trígono. Bueno, acá esa estructura que era el seno venoso se mete hacia adentro y se abre y queda formando la porción lisa de la aurícula, donde ahí desemboca la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Del lado izquierdo vamos a ver que la porción lisa en realidad está formada por las venas pulmonares que se formaron desde la aurícula hacia afuera, para ir hacia recoger la sangre venosa del pulmón, pero después parte de la pared de esas venas pulmonares también se mete hacia adentro y da la porción lisa de la aurícula izquierda. Entonces, el seno venoso, como estructura separada, queda básicamente incorporada a la aurícula derecha, recibiendo, digamos, siendo el lugar donde desemboca toda la afluencia de sangre venosa del embrión feto y después más adelante del adulto. ¿Se entendió algo? ¿Hola? Sí, profe. Si uno mirara desde atrás cómo es la confluencia hacia el seno venoso de la sangre del embrión, va a ver que tiene varios sistemas el embrión, pero básicamente son dos. Los sistemas cardinales, que recogen la sangre venosa de la parte anterior y de la posterior, cardinal anterior y posterior, ¿sí? Y después tenemos las venas umbilicales derecha e izquierda, y las venas que vienen de la placenta, digamos, o sea, que vienen con sangre oxigenada, y las venas vitelinas que vienen de los intestinos, por decirlo de una manera simple, de toda la región del tubo digestivo. Después, ese seno venoso, el que va a quedar más desarrollado, vamos a ver que es el del lado derecho. Este casi se va a atrofiar porque la vena umbilical izquierda se atrofia, la vitelina izquierda medio que también. Entonces y esto va a derivar hacia la derecha, todo este sistema cardiaco por el tronco brachiocefálico, y todo va en realidad, en forma definitiva, ya en la vida postnatal, todo lo venoso va a ingresar a la aurícula derecha, ¿sí? O sea, el seno venoso izquierdo prácticamente queda como el seno coronario, lo que recoge la sangre venosa del mismo corazón. Y se queda, pero no va a quedar muy afuera del corazón, sino que va a quedar incorporado a la pared de la aurícula derecha. Bueno, esa sería la evolución, uno de los ítems que habíamos visto antes, que era la evolución del seno venoso. Ahora, vamos a ver qué pasa con las cavidades. Las cavidades, la aurícula, que es una sola, después tenemos que hacer que, digamos, se generen dos cavidades, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, entonces va a sufrir un proceso de tabicación. Y lo mismo va a pasar con el ventrículo. En esta aurícula, antes de la parte anterior y posterior, empieza en esto que sería el círculo, el surco aurículo ventricular. Acá sí tenemos una aurícula grande, el ventrículo. Acá hay como un surco, y en las paredes de ese surco empiezan a crecer como unas almohadillas endocárdicas, ¿sí? Proliferación de tejido que va cada vez angostando más este surco auriculoventricular, generando un canal auriculoventricular, ¿sí? Acá tenemos estas almohadillas, crecen hasta que después se fusionan, de forma tal que una vez que arriba y abajo estén tabicados ventrículo derecho ventrículo y aurícula, derecha e izquierda,
La derecha queda comunicada con el ventrículo derecho y la izquierda con el izquierdo. Entonces, acá lo que intervienen básicamente, esta región es muy importante y crucial porque de fallar este proceso de las almohadillas van a quedar defectos graves de la comunicación de las aurículas y ventrículos, qué sé yo, una aurícula única, un canal AB único o no particionado, bueno, y dar lugares a cardiopatía severa. La aurícula, ¿sí? Esa aurícula primitiva se tiene que partir en dos. La derecha recibiendo el seno venoso y la izquierda a partir de la cual van a brotar, pero hacia afuera, las venas pulmonares. Esta aurícula se particiona con avanza un tabique desde la parte cara posterior hacia adelante, hacia las almohadillas, un tabique que se llama septum primum, y deja, hasta que llega a esta región, siempre un orificio grande de comunicación que se llama septum primum, orificio primum, no, ostium primum. Bueno, este sería entonces septum primum y ay, se me va la Ostium. Ostium. Tú estás teniendo una CB porque, bueno, ostium primum. Las aurículas en el periodo embrionario tienen que estar comunicadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacia acá está llegando sangre venosa, pero también está llegando la sangre oxigenada a través de la vena umbilical, ¿sí? Entonces, esta sangre oxigenada a su vez tiene que pasar básicamente hacia la región izquierda, hacia la aurícula izquierda, por algún tipo de orificio, para después repartirse hacia el ventrículo izquierdo, aorta, etc. Entonces, siempre en las aurículas, en el periodo embrionario, algún agujerito tiene que haber. Entonces, tenemos el ostium primum. A la medida que esto se va acercando y se va a ir fusionando con la región de las almohadillas, rápidamente acá empiezan a aparecer orificios que dan origen al ostium secundum. ¿Sí? O sea, antes de que esto se termine de tabicar por completo, acá tiene que empezar a aparecer otro orificio, que es está graficado acá como ostium secundum. Entonces, se fusionó, el ostium primo, y tiene un ostium secundo. Del lado derecho empieza a aparecer otro tabique, ¿sí? Otro tabique que se llama septum secundum, que siempre mantiene un orificio que se llama foramen oval. Entonces, la sangre va a entrar de este lado, ¿sí? Trayendo la sangre de la vena umbilical, y va a pasar por el foramen oval, por el ostium secundum, y ahí va a alcanzar la aurícula izquierda. Y de ahí repartirse al resto del embrión. Esto en el embrión está como, digamos que son como laminitas que se separan, digamos, para permitir este juego. Una vez que en la vida postnatal, como las cavidades del lado izquierdo ahí empiezan a ser altas, esto se va a pegar y esto se va a fusionar y esto va a quedar conformando el tabique interauricular con un orificio que no es permeable normalmente. A veces esta fusión no se completa del todo y da origen a lo que se llama foramen oval permeable, que en la vida adulta puede uno descubrirla porque hubo una trombosis arterial a través de un coágulo proveniente del lado derecho, cosa que normalmente no ocurre. Si uno tiene un coágulo, qué sé yo, en una vena de las piernas, lo más probable es que haga una embolia pulmonar, no una ACV isquémico de la región arterial. Por eso, a veces, en gente que inexplicablemente hace ACV isquémico, es joven, una de las cosas, entre muchas, que hay que investigar es la persistencia de un foramen oval permeable.
pero normalmente esto en la vida postnatal se fusiona y esto entonces queda un tabique completo donde no permite el paso de derecha a izquierda. Bueno. Entonces, ¿se entendió más o menos cómo es el tabicamiento auricular? Sí, profe. Pasemos entonces a lo que es el ventrículo. El ventrículo, bueno, acá tenía un orificio primario, ¿sí? Que era ese surco aurículo ventricular que comunicaba esa cavidad única que eran las aurículas con esa cavidad única que era el ventrículo. Pero los ventrículos, vamos a tener que, primero se genera se alinea ese canal aurículo ventricular único, ¿sí? Después esto va a quedar partido y va a quedar un orificio comunicando la aurícula derecha con el ventrículo, la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo y como esto como que por efecto de la rotación, se acomoda más hacia el centro, digamos, la parte derecha va a quedar comunicando con la futura aurícula derecha con lo que va a ser el ventrículo derecho. Acá vemos, ¿sí? Que venía y esto es como que se desplazara para quedar acomodado y después cuando se parta, tanto la aurícula queden comunicadas, la derecha con la derecha, la izquierda con la izquierda. ¿Sí? Acá, estos dos canales. El ventrículo se va a partir por dos mecanismos distintos. Uno es la proliferación muscular de la pared que crece más como hacia los costados, entonces se genera un tabique, la porción muscular del ventrículo. Digamos, del tabique interventricular. La porción más superior, más cerca del tracto de salida, ahí van a intervenir tanto las almohadillas endocárdicas, estas que dividían del canal aurículo-ventricular, como la porción, que va a ser la porción membranosa del tabique, como unas crestas que van a ir creciendo acá en la región del tronco y que van a dar la partición de esto en aorta y pulmonar. Entonces, la región membranosa es más complicada porque depende de varias cosas. Depende ya de las almohadillas endocárdicas, de ese canal AB y de las crestas que vienen creciendo en el tronco, que van a crecer y lo van a tabicar. Entonces, ustedes van a ver que después, si permanece como defectos congénitos, defectos en el tabique muscular, en general son defectos simples, incluso que a veces se resuelven solos, dejando, digamos, con el crecimiento. La parte muscular generalmente, salvo que fuera muy amplio, en general se soluciona solo. ¿Sí? Suelen ser pequeños defectos y no muy significativos. En cambio, los defectos que abarcan la porción membranosa es ahí donde suele haber cardiopatías más severas. Por ejemplo, el Fallot, la transposición de los grandes vasos, o las grandes comunicaciones interventriculares que hay que ir a reparar con cirugía. Bueno, entonces la porción inferior es muscular, ¿sí? Y la porción superior, que es del tabique interventricular, que es membranosa, depende tanto de las almohadillas endocárdicas, auriculoventriculares, ¿sí? Que habían crecido y se habían fusionado, como de estas crestas del cono, que vienen creciendo y girando de forma tal que después la aorta quede saliendo del ventrículo izquierdo y la pulmonar del derecho. Cuando se fusionan, esos tres componentes, digamos, son los que dan la porción membranosa del tabique interventricular. Acá tenemos lo mismo, la porción, o sea, el ventrículo único, ¿sí? Y el tabique, la porción muscular, y después acá vemos cómo tiene
importancia en la porción membranosa, tanto las almohadillas, que están en azul, ¿sí? Como las crestas troncoconales que vienen partiendo los vasos, los tractos de salida del tronco. ¿Más o menos lo tienen? Sí, profe, yo sé, por lo menos. Bueno. El sistema de conducción, bueno, la primera zona que late dentro del corazón está en el seno venoso, ¿sí? En la porción más caudal de ese tubo cardíaco primitivo, ahí empiezan unas células A. Esas, después como el seno queda incorporado en la aurícula derecha, va a formar el nódulo sinusal, de ahí de seno, porque viene de seno sinusal. Después ese va a tener otra, digamos, otra región dentro de la misma aurícula, que es el nodo sinoauricular, el aurículo ventricular, ¿sí? El nódulo sinusal, el aurículo ventricular, y después forman las de conducción, las de His y las ramas del mismo. Acá, bueno, esto no es muy... Pero es una ilustración que lo debo haber sacado un artículo de New England, porque siempre hacen como esa célula de la herradura, ¿no? O sea, del mesodermo precardíaco, tiene como una célula madre que por un lado va a dar todo lo que son las células endoteliales de los vasos y del endotelio del mismo músculo, del mismo corazón, ¿sí? Y hasta algunas células hematopoyéticas, o sea, la primera sangre del embrión, digamos. Por otro lado, esa célula del mesodermo, ¿sí? Va a dar células que se denominan progenitoras miogénicas, que por un lado van a dar el músculo, las células musculares de los vasos sanguíneos, el músculo liso que habrán visto en el práctico pasado, y otras que van a dar el progenitor miocárdico definitivo, que a su vez va a dar las células musculares de la aurícula, ¿sí? Del ventrículo, y las células, estas de Purkinje, que son entre musculares, pero con un comportamiento un poco eléctrico, más que especializada, más, digamos, como si fueran más cercanas a una célula nerviosa, por decirlo de alguna manera, aunque no son, en el sentido de que se pueden despolarizar, de hecho se despolarizan automáticamente, están más especializada más en un fenómeno excitatorio eléctrico que en un fenómeno de contracción. Bueno. Después vemos un poco esto que es horrible, esto que es la evolución como el tronco, la parte del tronco, venía el bulbo, el tronco, ¿sí? Arterioso, que después dentro de lo que es la parte arterial de la circulación del embrión. De ese saco aórtico salen ramas que son los arcos aórticos. Cada uno de estos va a transcurrir por los arcos, cada uno por los arcos faringios, que son esas estructuras como barritas que van a dar la futura cara del embrión. Cada arco faringio tiene su nervio, su cartílago, sus músculos, su arteria también. Entonces, arco faringio 1 va a tener la arteria del arco faringio 1, 2 y 3 y 4. 5 y 6. Bueno, en realidad la 5 casi no existe. Para hacerlo de una manera un poco más didáctica, lo que es 1, 2 y 3
van a reconfigurarse las arterias de los arcos aórticos 1, 2 y 3 en todas las arterias carótidas que van a la cabeza del embrión, ¿sí? La que tienen que recordar como importante es la cuarta, ¿sí? Porque es la que va a dar origen, la cuarta y la sexta. La cuarta va a dar origen al callado prácticamente de la aorta, porque al principio hay dos aortas saliendo del embrión, pero todo lo que es la parte derecha, así como en la parte derecha venosa queda y lo izquierdo se atrofia, en la región arterial, lo derecho, en general, sobre todo el cuarto arco se atrofia y queda del lado izquierdo generando el arco, el callado de la aorta, el cuarto arco. Entonces el cuarto es importante y el sexto también porque en realidad más que nacer de la parte arterial, nace del esbozo de los pulmones y dan origen a las arterias pulmonares. Entonces el cuarto es importante porque da el callado de la aorta, y el sexto porque da todo lo que es las arterias pulmonares de derecha e izquierda, y la común, digamos, el inicio de la común, y a su vez también el ductus arterioso, que es una estructura importante para el embrión. Entonces, este sería la salida, acá saldría la arteria, cada uno de esos arcos arteriales o arcos faringios arteriales, ¿sí? Que transcurren por los arcos faringios, el 1, 2 y 3, ¿sí? Van a reconfigurarse para dar todas las carótidas internas, externas, etc. El cuarto, acá es el importante, ¿sí? Que da sobre todo hacia el lado izquierdo el callado de la aorta. Y el quinto no existe y el sexto da las arterias pulmonares. ¿Sí? Muy al comienzo, ahí se acuerda, había dos aortas dorsales, pero rápidamente todo eso se reestructura y queda desde el ventrículo izquierdo saliendo la aorta, el callado de la aorta y una sola aorta, que es la aorta definitiva, ¿sí? ¿Qué puede pasar acá? Malformaciones de esta región, puede quedar un doble callado de la aorta, por ejemplo, que no se atrofie ese lado derecho, ese arco cuarto, entonces vamos a tener un doble callado de la aorta, digamos como apretando en anillos vasculares. Por ejemplo, el esófago, vamos a tener chicos que cuando quieren tragar se ahogan, se empiezan como a ahogar o... Bueno, una de las cosas que hay que sospechar es que tenga una malformación de estas estructuras vasculares que hagan que algo de esto forme un anillo alrededor, porque ahí nomás está el esófago, ¿sí? Anillos vasculares que compriman o que molesten a la deglución. Bueno, esto es un pequeño resumen, como el 1, 2 y 3 van todas arterias que van a la cabeza, ¿sí? Básicamente, y el cuarto izquierdo es importante porque da el arco del callado, digamos, de la aorta. Del lado derecho da una porción de la subclavia derecha, bueno, y el sexto da la arteria pulmonar, ¿sí? Y el conducto arterioso, que es como una comunicación que hay entre la arteria pulmonar y el callado de la aorta, que después, inmediatamente, al nacer se tiene que cerrar. Y del lado derecho, bueno, la arteria pulmonar derecha. Con respecto al sistema venoso del embrión, ya habíamos mencionado previamente que había como al principio 3 sistemas importantes. El cardinal anterior y posterior, que son digamos, lo que trae la sangre venosa del embrioncito, ¿sí? Que termina en el seno venoso, todos terminan en el seno venoso. Otra que es la vena vitelina, del sistema vitelino derecho-izquierdo, que queda después como más importante el derecho. ¿Sí? La vena vitelina, en su evolución, va a dar, al recoger sangre de las vísceras, va a quedar después como residuo la vena porta.
Ustedes ven que la vena porta, no sé si ya habrán estudiado, trae la sangre venosa de de las vísceras del embrión, abdominales, vísceras abdominales. Bueno, y la vena umbilical, que es la que trae sangre venosa, sangre arterial desde la placenta. Está un poco distinta porque entra, y va a quedar también importante la umbilical derecha, la izquierda se va a atrofiar. Y esta va directamente, va a formar la vena umbilical, después se va a formar una comunicación a la vena, a lo que va a ser vena cava inferior, la porción más superior, y va a ir directamente trayendo esa sangre a través de un conducto que es el conducto venoso, que en la cara inferior del hígado va y pasea eso y entra toda la sangre oxigenada directamente en la aurícula derecha, en el embrión. La izquierda se atrofia, o sea, lo venoso, en general lo venoso predomina el desarrollo del lado derecho, y en lo arterial predomina el desarrollo del lado izquierdo, por decirlo de una manera muy más simple. Y bueno, después perdón. Con respecto a los sistemas, olvidándonos ya de las vitelinas, que dijimos que la vitelina va, en definitiva, va a ir a formar la porta, digamos, ¿sí? Y la umbilical en la vida postnatal ya se va a atrofiar. Digamos, lo que recoge la sangre venosa del embrión es los sistemas cardinales anterior y posterior. A ese sistema cardinal anterior y posterior, después van a aparecer unas venas que se llaman subcardinales, que recogen la sangre venosa de la región del mesonefro, ¿sí? Y después, esto estaría como en un plano más ventral, digamos. Y entre esta y esta después van a aparecer otras que se llaman supracardinales, o sea, las cardinales son las azules, las subcardinales son estas, ¿sí? Que recogen sangre del mesonefro, y otras que se llaman supracardinales, que son estas amarillitas, ¿sí? Bueno, en definitiva, ¿para qué sirve todo esto? La porción venosa de las estructuras son mucho más laxas. Vieron que puede haber variantes, es muy común que haya variantes anatómicas de las venas y que eso implique nada muy severo. Pero lo que importa por ahí es tener en cuenta que la cava, por ejemplo, ¿sí? La vena cava inferior, se genera porción a partir de venas diferentes. Esta era la vitelina, la parte más superior de la vitelina. Después interviene esas subcardinales y estas las postcardinales. Pero, o sea, el concepto es que la vena cava inferior tiene origen en distintos sistemas venosos. De todas formas, puede haber alteraciones anatómicas y nunca van a repercutir tan severamente en digamos, en la circulación, porque es más laxo el sistema venoso. Y esto es cómo es la circulación fetal, que entra por la vena umbilical, bypasea y va directamente a la vena cava inferior muchas veces. Algo se le mezcla de la vena porta, que viene recogiendo sangre venosa de las estructuras intestinales, digamos, abdominales, va a la aurícula derecha, ¿sí? No hace el circuito habitual, que sería pasar al ventrículo derecho, sino que por ese foramen oval y septum secundum pasa al lado izquierdo, aurícula, ventrículo, y sale a la circulación, ¿sí? A eso se suma acá un poquito de sangre venosa que viene de los pulmones, que en el embrión feto no están trabajando.
y algo pasa al sistema de al ventrículo derecho y a la aorta pulmonar, ¿sí? A la arteria pulmonar, perdón, pero como los pulmones están colapsados, esta sangre pasa por el ductus arterioso también a formar parte de ese caudal que va hacia la aorta, ¿sí? Normalmente, ¿qué cambios hay en cuando hay, digamos, después del nacimiento? Primero, esto ya no trae más sangre, ¿sí? La sangre que viene por acá es sangre venosa, va a entrar a la aurícula derecha, de ahí va a pasar al ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho, va a ir a la pulmonar, se va a oxigenar en los pulmones, va a retornar oxigenada a la aurícula izquierda, que aumenta las presiones. Este sistema se hace de baja presión porque al expandirse el pulmón baja mucho la presión de este lado. El sistema izquierdo queda con alta presión, se tapa, digamos, se tapan los agujeros foramen oval y secundum del tabique interauricular, ¿sí? Y bueno, la sangre ya oxigenada sale por la aorta. Y el ductus se cierra, digamos, con la oxigenación de la sangre, es uno de los estímulos para cerrarse, porque si no, en ese caso, fluiría del sistema de alta presión desde la aorta hacia la arteria pulmonar, recargando las cavidades derechas, ¿sí? En el periodo intrauterino, el ductus manda sangre de la arteria pulmonar hacia la aorta. En cambio, en la vida postnatal, si esto permanece permeable, el flujo es de izquierda a derecha, sobrecargando las cavidades izquierdas por la presión. Bueno, ¿alguna duda? Hola. No, profe, ¿Seguro? está para volver a verlo. Pero bueno, Vuelvan en todo caso, siempre traten de decir, bueno, cada cosa tratar de simplificarla. Por ejemplo, los campos cardiogénicos, primario y secundario, bueno, eso es un concepto relativamente nuevo. Cuando empezamos a dar la materia no existía ese campo cardiogénico secundario, pero ahora se aplica mucho de dónde vienen los defectos graves de la zona del tracto de salida del corazón. Bueno, pero que es de origen mesodérmico, ¿sí? Eso da origen a tubos cardíacos, a eso es en forma de herradura, ¿sí? Que se fusionan. Un proceso acá importante es que por el plegamiento del embrión, esos tubos que eran medios adelante y laterales se acercan a la línea media y forman un único tubo central, digamos. Ese tubo, después, bueno, tiene sus dilataciones, el seno venoso, la aurícula común, el ventrículo común, el bulbo, el tronco. Y después, bueno, el tronco ya es la salida. Esto, ¿sí? Ese tubo único después se va a tener que tabicar en sentido anterior-posterior, dar aurícula derecho-izquierdo, ventrículo derecho-izquierdo, y aorta y pulmonar. Pero antes se va a torcer en un asa. Ese fenómeno de torsión hace que queden las cavidades más o menos acomodadas, como ustedes la conocen anatómicamente. Después viene la tabicación, que es fundamental para separar. Tenemos un sistema que trabaja como en paralelo, digamos, ¿no? De un lado bien delimitado, que es derecho e izquierdo. Y después la evolución de cada una de esas estructuras, cómo queda la aurícula y de dónde, cómo es la evolución del seno venoso, del ventrículo y del tronco, más o menos. Cómo es la circulación fetal y un esquema general de los principales vasos arteriales y venosos. Cómo evolucionan los arcos aórticos, un poco, y tener idea cómo son los sistemas venosos
También, los principales, los cardinales, los vitelinos y los umbilicales. No sé si querían hacer algún repaso de esto o... ¿Hola? No, esto es como un... claro, no, ahora les pongo, por ejemplo, esperen, ¿dónde lo tengo? Eh, ¿Lo ven esto o no? Sí, sí, profe, se ve. Es que quiero aumentarlo, ver. Bueno, yo pongo, por ejemplo, esto. ¿Ustedes qué se les ocurre que es esto? Ujú. ¿Y qué ves ahí? Por ejemplo, la estructura, ¿esto qué sería? El folículo. Un folículo maduro. Un folículo primordial, secundario, terciario. Cuando era, tenía ya, o cúbico, Primario sería. primario, porque tiene cúbico y ya está estratificada la granulosa, pero todavía no hay mucho líquido acá. ¿Este qué sería, por ejemplo? Ese sería el primordial, ¿no? Bien, bien. Acá, ¿qué está señalando? Acá ¿qué tenemos? Bueno, no se le ve mucho detalle, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué estructura estaría ahí? El ovocito. Bien. ¿Y esta área qué delimitaría? Esto era la granulosa, ¿se acuerdan cómo se llamaba lo que estaba por afuera? La teca. Teca, bien. Teca interna y la teca externa. Bien. Bueno. A ver, si yo le digo que esto es un endometrio, ¿sí? Ustedes podrían decir en qué fase podría estar esto. Secretora. Bien. ¿Por qué? ¿Esto que hay acá qué son? Las glándulas. Las glándulas. Bien. Y acá vos decías secretora en base a Porque están tortuosas las glándulas. estos bordes así tortuosos, bastante luz acá adentro y si uno mirara habría contenido. Bien. A ver, esto es trompa uterina. Yo les digo qué es y ustedes me dicen, por ejemplo, cuántas capas tiene la trompa. ¿Se acuerdan? Pueden ir a mirar al libro si quieren. 3 tiene. ¿Sí?
que es más o menos lo que tienen los órganos así tubulares. 1, 2, 3. 1 es la más interna. La mucosa. Bien. Que tiene pliegues que en la tromba se llaman. Las fimbrias. Bien. Después la segunda capa, ¿qué es? La muscular. Bien. Y después, Las serosa. bien. Porque la trompa la recubre y le hace como un pliegue el peritoneo. Bueno, después el epitelio tiene una característica muy importante que era un Simple plano. la trompa. Ah, es simple cilíndrico con pliegue. No. ¿No? Es cilíndrico, es simple, pero ¿qué tiene arriba? Cilias, pero Sí. es en una Las parte de- ciliado y en otra no. Bueno, pero digamos, por definición es básicamente ciliado, ¿sí? Ese y el del epitelio respiratorio son los dos ciliados, porque recuerden ser la gameta, que ayuda a empujarla. A ver Entonces, esto, profe, queda como cilíndrico ciliado. es cilíndrico ciliado, sí. Además Ok. hay otras células, hay células que, algunas que la mayoría tienen cilias, pero otras son células de secreción mucinosa. Pero bueno, fíjense bien, después en epitelio te va, pero lo típico es que sea un cilíndrico ciliado. Eso depende igual el momento del ciclo, ¿o no? También, porque hay preovulatorio, lo que predomina son las células ciliadas, ¿sí? Ustedes van a ver que en general, en la mujer, todo cicla, ¿no? Entonces, preovulatorio, el epitelio también, predominan células ciliadas. Y posovulatoria, lo que predominan son, por lo menos aumentan en número las células secretoras, porque si hubo fecundación, esa primera semana hasta que viaja el embrión, durante la luz del tubo, se va a ir nutriendo de la secreción que hay en la luz del tubo de la trompa uterina. Entonces, así como cicla el endometrio, cicla la glándula mamaria, cicla la piel, cicla el humor, todo, en la mujer en general suele haber cambios, ¿sí? También, pero no son tan notables, por ejemplo, como en el endometrio, obviamente, pero, digamos, estudiándolo en profundidad, también cambian algunas estructuras en el epitelio de la trompa. Acá vemos glándula mamaria. Yo les digo porque para ir practicando, por ejemplo, ¿esto qué les parece que puede hacer? Adipocitos. Adipocitos, sí. La glándula mamaria, ¿y estas qué serán? Estos más oscuritos. ¿Vieron glándula mamaria? Por ahí les puse este preparado y no lo han visto nunca. Yo, profe, si la leí no me acuerdo nada. Sí, pero no me acuerdo mucho tampoco. La glándula mamaria tiene la porción glandular en estos lobulitos como glándula que indica qué tipo de epitelio, qué tipo de tejido, cuando hablamos de glándula, de qué tipo de tejido estamos hablando. Epitelio. Epitelios. O sea, son células que están muy cerquitas una de otra, por lo tanto muchos núcleos cerquitas unos de otros, entonces generalmente uno los ve oscuritos. Bueno.
Acá es la porción glandular propiamente dicha. La mama tiene 3 componentes muy significativos. Esta es una mama en reposo, ¿no? La grasa, el tejido conectivo denso, ¿sí? Todo esto rosado es tejido conectivo con muchas fibras y pocas celulitas, ahí por ahí, ¿no? Y las porciones glandulares, propiamente dicha, algunos conductitos, los lobulillos, digamos, que están dispersos en ese tejido. Esos 3 componentes, porque no es muy común que en una glándula haya grasa, tejido conectivo denso, irregular, y la porción glandular. Esta estructura es bastante característico de mama. Y además esto está en reposo, ¿no? Que son los preparados más comunes. Bueno, acá, bueno, este sería habíamos dicho, un folículo. Ya acá hay líquido. Cuando aparece, empieza a aparecer líquido, ya que, ¿qué tipo de folículo es? Secundario. Bien. Entonces, esto es el ovocito. ¿Esta qué capa es? Esto que señala como G. La gra. La célula de la granulosa. Bien. Y después las tecas afuera, que es tejido conectivo, vasito. Esto es un epitelio, chicos. Esto se nutre de estos vasos que están acá en las tecas. ¿Sí? Y a su vez, a través de esto, fíjense qué lejos que está el lobocito de la circulación, porque en general hay un rico intercambio de nutrientes y de hormonas y todo eso entre las células de la granulosa y el ovocito. A través de, ¿se acuerda cómo se llamaba eso que rodeaba el ovocito? ¿Zona? Zona pelúcida. Zona pelúcida. Bueno, acá me dice, estos son, ¿se acuerdan cuando era plano? Estos eran los primordiales, ¿sí? Este era un primario. Muy incipiente, ya está cúbico, entonces ya está cúbico y después se estratifica. Esos son todos los primarios. Los secundarios, cuando aparece líquido, ya hay un antro. Esto, ¿qué le parece que puede hacer esto? Fíjese esto que se continúa. ¿Qué es músculo o no? No, es tejido, o sea, son glándulas. Ah, bien, bueno, eso está bien. Muy bien. Vemos ahí lo que serían los acinos, ¿sí? Y acá otras estructuras más claritas, que incluso acá vemos como algo se continúa así, algo que se parece más a esto, se continúa con esto que se parece más a esto. Entonces son acinos, ¿sí? Y los conductos excretores. Entonces uno puede decir que es una glándula probablemente de secreción externa. ¿Y acá qué vemos? Fíjense qué hay acá adentro. ¿Glóbulos rojos son esos? ¿Sí? Entonces, Una ¿qué arteria, será? entonces. ¿Eh? Una arteria, un vaso. En principio un vaso sanguíneo, ¿sí? Fíjense, bueno, en este caso quedó con las células, por acá me parece que hay alguno que tuvo, más que nada este le quedó probablemente suero, plasma, porque casi no tiene célula, pero bueno, a veces pueden estar vacíos. Fíjense cómo eran las capas de los vasos, pongamos de una arteria, ¿cómo son las capas? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron esta semana? Sí. Ah,
Túnica Sería interna. endotelio la capa interna, luego muscular. Luego, o sea, acá tenemos unas células aplanaditas más o menos, que son el endotelio. Después esto, la capa muscular, la capa o túnica media, y después, bueno, adventicia. Esto es una arteria. Fíjense acá, ¿ven este reborde un poquito más oscuro que había entre la íntima y la media en algunas arterias musculares? ¿Se acuerdan qué era? La membrana elástica interna. Exacto. Que generalmente cuando la arteria es más o menos importante uno la puede ver aún con esta coloración que es hematoxilina eosina, si está bien roso. En esta se ve un poquito ahí apenas. ¿Sí? No se llega a ver. Bueno, ¿este qué tipo de músculo es? Liso. Bien. Una trampa. ¿El endotelio qué tipo de epitelio es? Plano simple. Bien. Uno generalmente lo que espera es verlo bien aplanado el núcleo. ¿Sí? Ahora, en las arterias a veces los ve redondito porque si ha quedado contraída la pared muscular es como que los núcleos pueden abombar. Es un pequeño detalle, una trampa, digamos, porque este es un epitelio plano y simple. Siempre. El endotelio, el endocardio, todo lo que tapiza adentro de los vasos sanguíneos es un epitelio plano. Ahora, uno podría llegar a ver núcleos redonditos como si fuera un cúbico, pero es por ese fenómeno de contracción de la pared. ¿Esto qué les parece que sea? ¿Qué tipo de tejido? Epitelio plano. Estratificado. Epitelio plano y estratificado. Muy bien. ¿Y esta estructura? Es lo que les decía recién, ¿ves? Hay una capa de nucleocitos que están como abombados. Después viene una capa muscular. Y algo, esto es suero, coágulo, plasma, coagulado, ¿sí? Como es muy proteico, generalmente queda, es un vaso sanguíneo, una arteria. ¿Esto qué es? Un epitelio. ¿Qué Cúbico. tipo? Cúbico, muy bien. Simple tiene cilias, ¿no? No sé qué tiene ahí, parece, no sé si es un Está medio defecto de la borroso. foto. Sí. Pero sí, es cúbico simple. Acá no es muy buena foto esta. No es, pero ¿han visto algo así a ¿Hueso puede ser? hueso? ¿Esto qué es? La ostiona. Ostiona. ¿Y esto que está en el centro? El conducto de Haber puede ser. Exacto, que es el que lleva los pequeños vasitos, ya terminales, digamos, arteriolas y esto que nutre. Entonces, si esto tiene ostiona, ¿se acuerdan qué tipo de tejido era? ¿Qué tipo de tejido óseo? Óseo. Sí, pero ¿cuál de los óseos? Compacto. Compacto. Bien. A ver esto. No, esto es una arteria, una aorta.
parecida a la que teníamos en la cátedra, se le ve la íntima, como es un vaso grande, ¿no? O sea, de gran calibre. Acá en la íntima tenemos el endotelio, pero no se olviden de que siempre hay un poquito de tejido conectivo, sobre todo en los vasos, que es el subendotelio. Es un poco de tejido conectivo dentro de lo que es la íntima. Y es acá donde se hacen las placas de ateroma, ¿no? Los endotelio, subendotelio. Después viene la capa media, que en este caso es una técnica para fibras elásticas. En las arterias, ¿se acuerdan que hay capas de tejido elástico? Son placas más que fibras. Placas enteras que rodean, van por una con otra, van haciendo la túnica media de elastina, ubican elastina y bueno, después la adventicia. Este es un mastocito. ¿Dónde están los mastocitos? O células cebadas. ¿Se acuerdan? ¿Los mastocitos no son células del sistema inmune? ¿No están cerca de la piel? ¿O no? Los mastocitos están en ¿qué tejido? Vamos a empezar. ¿Sangre? No, en la sangre hay unas células muy parecidas que son los basófilos, pero el mastocito, que es una célula del tejido Tejido conectivo, conectivo. Conectivo, claro, sí. son muy parecidas. En una época pensaban que era lo mismo, o sea que eran células que venían de la sangre y se metían al tejido conectivo como hace el monocito que se transforma en macrófago. Es muy parecida, pero se supone que son algo distinto a nivel de moléculas de la superficie de la membrana. ¿Ven que está llena de gránulos? Esta cuando llega y suele tener receptores para sustancias, por ejemplo, qué sé yo, cuando llega algún alergeno e impacta, digamos, esto se degranula y da la típica reacción de la urticaria, porque todas estas gránulos tienen histamina, heparina, que provocan vasodilatación aguda, entonces da, ¿viste? La típica edema de la piel. Esto está en el tejido conectivo, ¿sí? De distintos órganos, pero básicamente, por ejemplo, típicamente la piel, también en el tejido conectivo por debajo del epitelio de la vejiga, del árbol respiratorio. Todo esto cuando se degranula da lo típico es la reacción alérgica. ¿Por qué? Porque o el edema de glotis que alguien se asfixia, o la urticaria que se empieza a hinchar, porque estos gránulos causan vasodilatación ante la llegada de un alergeno, qué sé yo, pongámosle, qué sé yo, la picadura de una avispa o una penicilina, etc. Estos son los que dan las típicas reacciones anafilácticas que se le llaman. Edema de glotis, urticaria, qué sé yo, reacción broncoespasmo, etc. Nunca la van a ver así tan linda y tan grande, pero bueno, ¿estos qué son? ¿Célula adiposa? Muy bien. ¿Y cómo se llaman las células adiposas? Adipocitos. Bien. Esta es una célula que también está en el tejido conectivo. En realidad, este es el plasmocito, ¿sí? Es muy característico en el sentido de que
siempre tiene un núcleo excéntrico que se lo denomina como en rueda de carro, ven como grumos así. Un Golgi muy clarito. Esta es la célula que es el estadio final de un linfocito B, pero tiene otro nombre, plasmocito, cuando ya se estimuló y secreta un anticuerpos. ¿Sí? Esta es la célula que secretan anticuerpos cuando uno se inmunizó contra el sarampión, la varicela o lo que fuera, cualquier cosa. Un plasmocito es el encargado de secretar los anticuerpos. Generalmente está en el tejido conectivo, está en los ganglios, ya el tejido linfático también. ¿Esto qué es? Epitelio cilíndrico. Muy bien. ¿Qué parece tener acá? Como un reborde más oscuro, ¿no? Esto son los epitelios que suelen tener microvellosidades que se le ve ahí como lo que llamaban los viejos histólogos ribete en cepillo o chapa estriada. Y son dos lugares, preferentemente, o el intestino o en el riñón el tubo, pero en el riñón es un epitelio cúbico. Este es intestino. Epitelio cilíndrico simple, ¿no? Sí, profe. Es que lo ¿Cómo? Hubo alguien que habló, pero no alcancé a escuchar. ¿Están todavía o ya se fueron todos? Estamos, profe. ¿Esto qué les parece que sea? Tejido. A ver qué tejido es. Es tejido epitelial y Bien. tiene cilios, pero no sé si es cilíndrico simple o pseudoestratificado. Por los núcleos, que hay uno arriba, otro abajo. Exacto. Pareciera estratificado. Así. Tiene cilios. ¿Qué epitelio? ¿Dónde se cumplen estos criterios de cilio? Dijimos que en la trompa era un cilíndrico simple. ¿Y qué otro lugar había cilios? En el epitelio respiratorio. Son los dos lugares donde hay cilios. Pero en el respiratorio es uno que parece estratificado, pero en realidad es pseudoestratificado, ¿sí? Pero la apariencia es como que hay núcleos a distintas alturas. ¿Mm? Está bien, es pseudoestratificado ciliado. ¿Esto qué les parece que sea? Digamos como tejido. ¿Tejido muscular? ¿Liso? Estoy viendo, a ver. Ay, está muy bien. Me parece tejido conectivo. Sí, no, es tejido muscular. Tejido muscular liso. Y acá hay un poquito de tejido conectivo, porque ves que es un poco más rojo. Sí. Bien. ¿Esto? ¿Qué tejido? ¿Cartílago? Cartílago, bien. ¿Sí? ¿Se acuerdan el tipo de crecimiento que tenía el cartílago? A través del periósteo. El pericondrio, perdón. Bien, por aposición o intersticial cuando se multiplicaban los condrocitos de acá del interior. ¿Esto qué es? Ah.
Este. Esta es una trabécula ósea, una trabécula ya osificada, podría ser un preparado de osificación endocondral donde se acuerdan esas espículas de cartílago eran reemplazadas después y se transformaban en las trabéculas óseas, donde tenemos acá los osteoblastos, que son estos que están alrededor, fabricando la matriz ósea, que cuando quedan incluidos ya se llaman osteocitos. Bueno, pero esto... Acá hay otro tipo de cartílago que le he hecho fibra, se ha hecho una técnica especial para poner fibras en evidencia si hay fibras elásticas. Y parece haber los trazos más oscuros, ¿sí? Entonces un cartílago elástico. ¿Esto qué les parece que sea? ¿Qué tejido? ¿Hola? No lo alcanzo a ver muy bien. Hay células juntas. ¿Epitelial? Ajá. ¿Tiene una capa o varias capas? Estratificado sería. Mira. Esto es piel, porque acá tiene capa córnea, pero así para decir, bueno, acá tengo un tipo de tejido, que es el epitelial, acá hay otro tipo de tejido, ven, donde ya hay más separación entre las células, este tejido conectivo laxo. Incluso acá hay una pequeña estructura vascular, bueno, está un poco turbia la foto. Bueno, acá está lo mismo, parecido, pero sin capa córnea. O sea, no hay esa estructura sin núcleos celulares que tiene la piel. Esto podría ser, qué sé yo, esófago, vagina, otro lugar donde hay epitelio plano estratificado sin queratina. Bueno, chicos, no sé si esto les sirve para ir haciendo el ojo. Voy poniendo fotos para que después vayamos viendo a medida que pasen los prácticos, si quieren ir repasando. Está bueno. Porque Está bueno, profe. Recordar. ¿Eh? ¿Cómo? Profe, una pregunta, ¿eso lo subió a algún lado o es para esta clase nomás? ¿Qué cosa? ¿Esto? Este Power. Estos son fotos que voy sacando de distintos lugares, pero sobre todo para que ustedes vayan practicando a hacerse un poco el ojo, porque no están teniendo práctica y aprender esto requiere otro entrenamiento, que no es cuestión de sentarse y estudiar. Esto hay como que mirar y mirar y mirar. Entonces, si uno lo va haciendo de a poquito, como no sé cómo va a ser el parcial con la parte de práctico, yo por las dudas que se vayan entrenando un poco, cuando veo una lámina más o menos que puede servir, qué sé yo, y vamos practicando de acá hasta fin de año lo que más o menos puedan ir viendo para ir a hacerse del ojo, porque a ver, es como si yo quisiera aprender música, no es cuestión de sentarse, me pongo y es otro entrenamiento diferente, ¿sí? Después si quieren les subo la foto, pero bueno, Sí, las fotos que están en si lo internet puede por todos compartir, lados, ¿eh? que Sí, si las lo fotos puede compartir. bueno, sí. Después voy a ver cómo se lo hago subir, porque yo lo voy a ir modificando y poniendo más. Esto lo hice ayer a la tarde. Encontré fotos, encontré un libro que se llama Histology Guide,
Está en inglés, pero es muy esquemático, es muy cortito. Y me gustaron las fotos. En realidad no me puse a leer lo que decía mucho. Es un libro como de pocket, de bolsillo. También si quieres se lo puedo compartir. Pero la cosa no es tanto la parte, o sea, la parte teórica, eso sí uno se puede. Ahora, las imágenes es otro entrenamiento. Si uno lo hace de a poquito, un poquito, y solo, a veces es como ponerse a ver, y en cambio, si es más interactivo, yo señalo algo, vos no sabes, lo vas y lo buscas, entonces ya sabes que no identificás, ¿entendés? Por eso yo, si quieren que lo hagamos, ustedes se ponen con su atlas al lado, si quieren, la próxima, y vamos buscando y vamos viendo, porque es otro entrenamiento diferente al de sentarse a estudiar la parte teórica. Y como no sé cómo va a ser el parcial, me parece útil de que lo vayan haciendo y si le dicen a los otros compañeros que quieran entrar y vamos repasando, mañana voy a hacer lo mismo, ¿sí? Sí, profe, estaría bueno. Bueno, nos vemos entonces, hasta luego. Chao, profe.